Ok, entonces, rápidamente, bueno, como ven aquí el título, este es un caso que hemos elegido entre el gerente de proyecto y el equipo, también poder presentar un caso de riesgo del proyecto de Río Lacamarca. Sí, ¿no? Bueno, esta es la presentación, de invitación a esta sesión café. Se ha estructurado la presente presentación, la redundancia, en tres puntos, ¿no? La presentación del caso, la gestión del riesgo en sí de este caso, y qué lecciones aprendidas podemos identificar que podamos compartir con cada uno de ustedes. Eh, este caso es un riesgo social que hemos identificado durante la ejecución del proyecto de Río Lacamarca. Eh, un poco para ponernos en contexto de este caso, es que durante la fase del RIVA 3, ¿no? De inicio del proyecto, se realizó la identificación de interesados, ¿no? Y de este proceso se identificó, ¿no? Como entre otros más interesados, un interesado importante para nosotros que es la Junta de Usuarios de Chimbote, ¿no? Más conocido como JU de Chile. Este es un interesado clave porque está, digamos, sus hectáreas de lo que conforman esta junta de usuarios están en las riberas del río Lacamarca, ¿no? En coordinación con el representante de la junta de usuarios, una vez identificado ya quién los representa y poder también reunirnos con él, nos presenta una solicitud de una incorporación de obras en la defensa ribereña en el río Lacamarca a la altura del monte Zamuro, Palamenco, Lacamarca Alta, ¿no? Donde se incluyen obras hidráulicas para la protección del canal Guapanepeño. En breve muestro un mapa para que podamos ubicarnos con la descripción que he dado lectura. Bueno, se realizó una reunión, bueno, en realidad varias, con el equipo de diseño y el gerente de la junta de usuarios para que nos explique dónde se ubicaban estos puntos, ¿no? Hay que, de una manera estratégica, con el especialista social, tanto de RNC como del contratista, estuvimos abiertos a una escucha para poder entender su necesidad y ver cómo lo podíamos adecuar al diseño en sí, ¿no? Y a la gestión del proyecto de este Río Lacamarca. Los pobladores y explotadores agrarios de la zona, afectados por el comportamiento anómalo, asociaron la ocurrencia de estos daños históricos a un desbordamiento de las aguas del río Lacamarca hacia la cuenca Quebrado Cascajal. Esto último lo podemos más o menos ubicarnos en el mapa. Bueno, el río Lacamarca está en Ancash, ¿no? En Chimbote, ¿no? Donde a modo de información de perfil está en lo que corresponde a las líneas punteadas, ¿no? De diferentes colores. Los colores representan los subproyectos que se han subdividido en el proyecto, donde en esta zona encerrada en azul son los puntos ubicados en donde estos puntos de usuario requiere que se implementen obras para que su población, que es más o menos a esta altura por esta zona, no se vean afectadas. Entonces, ¿cómo gestionamos este riesgo? El riesgo, como, bueno, esta estructura ya la conocemos, bueno, la mayoría, los que participan en esta reunión, es que vamos un paso a paso, ¿no? Desde la identificación, el análisis de evaluación y la planificación. Este es un proceso conocido por ambos, que al final de la planificación se implementan las acciones necesarias para poder mitigar este riesgo identificado. Pero como equipo nos enlazamos un poco más allá en estructura en el cual presentamos que una vez implementado unas acciones para mitigar el riesgo, siempre debemos identificar si hay un riesgo residual o hay un riesgo secundario después de haber implementado las acciones, ¿no? Y volver a hacer este círculo de análisis y evaluación, implementación de nuevas acciones de ser necesarias, hasta llegar hasta un rango de aceptación, por decirlo así, ¿no? Que podamos nosotros adecuar ya a este tipo de implementación de acción. ¿Cuál fue el riesgo que identificamos? Lo llamamos así.
posibles protestas sociales de pobladores de Quebrada Cascajal, afectados por desbordamiento de las aguas del río La Cramarca hacia la cuenca Quebrada Cascajal. ¿Cuáles fueron las acciones principales que propusimos durante este proceso de identificación, análisis, implementación de acciones? Pues después de tantas reuniones también con el gerente de la Junta de Usuarios, propusimos estas acciones, ¿no? Que era reunión de atención al gerente de la Junta de Usuarios, que fueron muchas reuniones para entender su problemática, fuimos a visitar al sitio con ellos también. Fue una atención directa con estos representantes. Se desarrollar el modelamiento hidráulico y obtención del caudal de trasvase de la cuenca de la Cramarca a Carcajal. Entonces, esta acción era clave como parte del proceso de diseño porque de alguna manera técnica obtendríamos un número para saber si lo que nos estaban indicando los pobladores de esta zona era real, era verídico y técnicamente sustentable. Entonces, era muy importante el cumplimiento del desarrollo del modelamiento hidráulico y así poder tomar otras acciones necesarias. Aquí, después de hacer ese modelamiento hidráulico, después de tener las reuniones y avanzar el diseño, en celeste, a ver si me ayudan a la presentación, vamos a ver un pequeño video. Lo celeste es lo que corresponde al río La Cramarca y en azul lo que corresponde a la quebrada Cascajal. Entonces, si se podrán ver o identificar, hay una conversión muy cercana entre ambos ríos, ¿no? Y esta zona que estoy señalando aquí es donde los pobladores manifiestan que cada vez que aumenta el volumen o el caudal del río La Cramarca, trasvasa a la zona de Cascajal y produciendo daños, ¿no? Entonces, con el modelamiento hidráulico, que fue una de las acciones principales para atender a la población, fue que concluyó, el estudio hidrológico concluye que el caudal que traspasa de una cuenca a otra es de 1.5 metros cúbicos por segundo, por tanto, no causará daño. Esta conclusión fue muy importante técnicamente para nosotros para poder de alguna manera transformar de lo técnico a lo, llamémosle, social, que nos entiendan de que este cálculo numérico nos indicaba o se interpretaba de que si pasaba alguna otra situación similar no causaría daños. Entonces, con esta conclusión, nosotros evaluamos si existía un nuevo riesgo o si ya se había eliminado el riesgo, ¿no? Entonces identificamos que hay un riesgo residual, que lo vamos a poner en contexto nuevamente aquí. Como parte de la alternativa de la solución presentada de desarrollo del diseño, la contratista como responsable del diseño, tal como indica el contrato, indica que la elevación del agua de caudal estimada es insuficiente para que pueda causar daños y perjuicios, ¿no?, a las infraestructuras productivas de la quebrada Cascajal en un evento de fenómeno hidrológico tal como lo manifestaba, ¿no? El contratista ha concluido que no habrá afectaciones en la infraestructura productiva de Cascajal pese a la percepción, me corrijo ahí la palabra no escrita, que tienen las partes interesadas, en este caso los puntos de usuarios de Chin, que forman parte de esta quebrada Cascajal. Entonces, bajo esta nueva situación de tener una implementación de acciones bajo un primer riesgo identificado, llegamos a una siguiente situación ya un poco más desde el punto de vista confrontacional en lo que corresponde a los resultados técnicos con las evidencias históricas. Las evidencias históricas, según lo que nos explicaban los señores de la Junta de Usuarios, es que siempre que había crecidas, siempre se afectaba su cuenca y con el volumen de su cuenca formaban un gran volumen que afectaba pues sus áreas, ¿no? Entonces, aquí identificamos que la alternativa de solución presentada en el desarrollo del diseño, ¿no?, del contratista, como reiteramos es la responsable de diseño, eh, tendríamos que encontrar la manera en cómo sustentar lo técnico versus las evidencias. Y
no tener una discrepancia grande con el poblador, para que no provoquen una desconfianza, para que no provoquen unos reclamos, ¿no? Porque ellos seguían en su postura de que las evidencias eran mucho más, eh, ¿cómo se le puede? Las evidencias eran más fuertes, soportaban su posición mediante evidencias que un número calculado por una empresa que además, la empresa que ha sido ganadora, en este caso el contratista es una empresa extranjera, ¿no? Que probablemente podría ser causal de alguna disconformidad nuevamente y poder tener manifestaciones que podrían afectar no tanto al diseño, sino también al proceso de la construcción, ¿no? Como bloqueo de pases, etcétera, entre otras cosas que puedan afectar. Entonces identificamos este riesgo residual que le llamamos posibles reclamos y manifestaciones de los pobladores de la zona de Cascapal que puedan generar impactos en el diseño y en la construcción del proyecto. Nos reunimos con el contratista y pudimos obtener estas siguientes acciones porque este riesgo residual lo manejamos con una NAT, ¿no? Donde implementamos nuevamente las acciones de unas reuniones de atención con el gerente de junta de usuarios, ¿no? Y desarrollar un plan de respuesta y comunicación. Este plan de respuestas y comunicaciones es un plan muy importante para nosotros porque tenemos que encontrar la manera y el lenguaje y las palabras técnicas que ellos nos puedan entender, ¿no? De manera específica para que el dato, que es lo técnico, pueda prevalecer en cierta parte con las evidencias que ellos mencionaban. Entonces, ¿qué lecciones aprendidas podemos tener de este proyecto? Eh, Disculpen, ¿se me escucha bien? ¿Han tenido problemas de comunicación? Me escriben por interno, no sé si tendría que repetir alguna parte. Escucha, pero muy bajo. Escucha muy bajo. Ok, Algunos escuchamos perfectamente. Adelante, por favor. Ok, muchas gracias. Entonces, para los que no han podido escuchar un poco más bajo, voy a alzar un poco más la voz. De las lecciones, de lo que se ha expuesto hasta ahora, hemos identificado 4 lecciones aprendidas que esperamos compartir con cada uno de ustedes para sus proyectos que están recién iniciando y, ¿por qué no?, también para los proyectos que están en proceso ya de la etapa de arriba 4, que sé muy bien que ya muchos estamos en esa fase del diseño. La primera que es la identificación y el seguimiento de los interesados del proyecto es clave para la identificación temprana de riesgos y así como el acercamiento a cada uno de ellos. Entonces, ¿qué queremos decir aquí? Que la identificación de los interesados se hace al inicio del proyecto o tal vez mucho antes para tener una lista preliminar, arrancar el proyecto, hacer un nuevo análisis de identificación de interesados y monitorearlos en toda la ejecución del proyecto. Es muy importante para poder de ellos obtener cuáles son sus críticas y problemáticas de los eventos que han suscitado y poder obtener, identificar algunos riesgos. El punto 2 es la atención oportuna y directa con una comunicación abierta y honesta con los pobladores. Ayudan a mantener controlado el interés a favor en el proyecto e identificar a los interesados que pueden estar en contra del proyecto también. Así lograr reducir la probabilidad de ocurrencia. Entonces, la manera en cómo nos comunicamos con los pobladores, que no son técnicos obviamente, es clave que se sientan atendidos y que nuestro mensaje les sea cómodo, que les parezcamos honestos y no le ocultemos información, ¿no? Por eso es importante tener una comunicación abierta y honesta. El punto 3 es el desarrollo de un plan estratégico del qué y cómo comunicar a los pobladores es primordial y beneficioso para el alineamiento entre las partes, contratante y contratista, y así lograr reducir el impacto. Este punto está muy asociado con el punto 2, ¿no? Sino que aquí tratamos de una lección aprendida o oportunidad para que puedan implementarse en otros proyectos es que es clave tener un plan estratégico de cómo comunicar no solamente al aspecto social, sino también a las entidades también, ¿no? Para hacerlos partícipes y a favor del proyecto.
El cuarto punto es que siempre se debe tener en cuenta la importancia de que al implementar acciones para mitigar un riesgo, siempre hay que realizar una nueva identificación y análisis de riesgo residual o riesgo secundario. A veces seguimos el proceso y implementamos acciones, hacemos las acciones, pero no hacemos seguimiento si es que esta implementación genera un riesgo secundario o un riesgo residual, ¿no? Eso es lo que hemos previsto como equipo poder compartir con cada uno de ustedes. No sé si tienen alguna consulta o aportes para poder también reforzar nuestras lecciones aprendidas que hemos expuesto en esta sesión. Sí, Irving, muchas gracias por la presentación. Yo tenía ahí una pequeña consulta en todo caso. En la presentación mencionabas justamente lo que es el riesgo residual y secundario. En todo caso, no sé si lo explicaste puntualmente. Para este caso, ¿existieron los dos? ¿Hubo un riesgo residual y uno secundario? No, en este caso existió riesgo residual. Eh, para poder de repente explicar un poco qué consiste un riesgo residual, el riesgo residual lo entiendo o lo puedo explicar como que es un riesgo como resultado de un riesgo primario que ha sido implementado ciertas acciones y que resulta este riesgo pues, ¿no? residual. Y el riesgo secundario, pues que después de las implementaciones, ver qué otros riesgos, aparte de ello, después de haber implementado, pueden impactar en otras áreas de procesos o pueden en otros lugares, pueden impactar después de haber implementado un riesgo primario. No sé si de alguna manera la explicación pudo aclarar un poco la diferencia entre ambos. Sí. De hecho, Good adelante. afternoon. Mahari. So perhaps I can Sí, also bueno, quizás también puedo mencionar algo en lo que se refiere a ello, porque lo que tenemos nosotros, lo que hemos tenido inicialmente es un riesgo primario. Este riesgo primario después pusimos ahí todo para poder manejar el riesgo. Hay diferente terminología que podemos llamar también como lo que se refiere al riesgo inherente. Este es el riesgo antes de poner cualquier tipo de mitigación para poder manejar los riesgos. Este es el riesgo en su forma cruda como lo hemos identificado antes de que se agregue algún tipo de mitigación. Eso es lo que llamamos un riesgo inherente. Ahora, una vez que agregamos ciertas mitigaciones, si agregamos algún tipo de tratamiento, entonces se nos deja con ello y el riesgo residual es el riesgo en lo que se refiere a la aplicación de controles a ello y también se ha explicado que dentro de estos planes uno podría estar introduciendo otro riesgo ahí. Y esto en otra terminología, en lo que es gestión de riesgo y gestión de proyectos, esto se hace referencia a lo que son los riesgos secundarios, no necesariamente residuales, pero secundarios. Y no sé si es que tenemos una terminología similar. Es para entender el mensaje. Tenemos el riesgo inherente antes de poder la mitigación. Una vez que tenemos la mitigación, hemos entendido de que el riesgo se reduce o que no ha cambiado. Después tenemos el riesgo residual. Pero al tomar ciertas acciones para poder manejar primero el riesgo primario o inherente, estamos expuestos a un riesgo adicional y eso se vería como un riesgo secundario. Gracias, colegas. Correcto. Sí, yo justamente estaba viendo el tema de las definiciones. Em, es bueno también tenerlo claro para todos. De lo que yo entiendo, gestión de riesgos es el riesgo. El riesgo residual es el riesgo que queda, que es el mismo riesgo inicial, luego de aplicarle todas las medidas, controles correspondientes, ¿no? Y el riesgo secundario es un riesgo que nace a partir de aplicar justamente todos estos eh, actividades, etcétera, para mitigar, controlar, etcétera, el riesgo, ¿no? Entonces,
en este caso partiendo de la premisa que el riesgo se mantuvo, ¿no? Porque el riesgo siempre fue tener posibles disputas con la población. Entonces sería un riesgo residual, entiendo, ¿no? Veo que Lucio Di Gutiérrez tiene la mano levantada. No sé si quiere participar. Sí, muchas gracias. Ha sido brillante exposición y realmente esto es una llamada de atención a todos los profesionales. Este involucramiento desde la gerencia hasta el último profesional de Stakeholder es importante practicarlo. Acaba de explicarnos que primeramente hay que identificar pues a los involucrados negativos y a los involucrados positivos. Eso es muy importante. Entonces, si desde ahí trabajamos a través de especialistas sociales, conjuntamente con cuerpo técnico, esto se mitiga rápidamente. Y hay que poner en nuestra mente siempre este dicho: persona informada nunca actúa negativamente. En cambio, la persona no informada actúa de acuerdo a su juicio. Por lo tanto, todos nosotros tenemos que hacerlo conocer los planteamientos técnicos que desarrollamos en el lugar. Gracias. Sí, perfecto. No sé si alguien más tenga algún comentario o alguna pregunta o duda. Bien, parece que no. Yo en todo caso, Irving, tendría una pregunta más, justamente de lo que estamos comentando. ¿En qué etapa del proyecto y cómo fue que se identificó y se logró identificar en todo caso? ¿Cómo fue, eh, digamos, tratado? O sea, digamos que no sé si se tuvieron reuniones con la comunidad. Entiendo que hubo una asociación con la que se estuvieron juntando. ¿Cómo fue transmitido en todo caso esa necesidad y cómo fue que el proyecto lo asumió, ¿no? Coméntenos un poco. Ujú. Bueno, la identificación de los interesados es en todo el ciclo de vida del proyecto. En este caso, fue como parte del arranque del proyecto, ¿no? Iniciando también la primera fase del RIVA 3A, donde la contratista, o bueno, especialistas también de RCC, comenzaron a indagar en la zona del área de influencia del río de la cuenca, la Cajamarca, ¿no? Para que si la lista preliminar que se había obtenido antes del proyecto estaba acorde con la realidad. Entonces, caminaron conjuntamente por la cuenca, bueno, se trasladaron, comenzaron a reunirse con cada comunidad y así se logró identificar también a la Junta de Usuarios IRCHIN, ¿no? Como uno de los tantos interesados que tenemos en el proyecto. Entonces, al escuchar, ya al tener reuniones con cada uno de ellos, al escucharlos, a informarles del proyecto, de que se va a iniciar, ¿no? Cuáles son, digamos que, los inicios, los arranques del proyecto, es que en estas reuniones se pudo identificar la necesidad de un grupo de interesados, ¿no? Representados bajo un gerente, que llamaban un gerente de Junta de Usuarios del CHIM, ¿no? Y se identificó y se escuchó esta problemática que tenían y fuimos muy honestos, abiertos a recibir su comunicación y su necesidad y evaluar esta necesidad para ver si lo incluíamos en el proyecto como se espera dentro de los objetivos de este proyecto. Es así como que se llegó a la identificación de este proyecto. Este riesgo, perdón. Perfecto. Y dime, justamente me imagino que el reto principal aquí ha sido asegurarle a la gente de la población que esto no va a volver a pasar, ¿no? O sea, hacerles creer que algo que ellos no están viendo todavía no está implementado. ¿Cómo le haces creer a gente que el cálculo va a funcionar, ¿no? Entonces, de pronto por ahí ese es el reto y justamente es el riesgo residual, ¿no? Que va a estar latente, aunque sea poquito, hasta que se vean los resultados específicos, ¿no? Pero Sí. bueno.
exactamente, ¿no? Y para complementar, bueno, ambas partes, ambos contratistas RCC, estamos vigilantes también a monitorear este riesgo que por el momento, a la fecha, está controlado con las reuniones que hemos tenido, de la forma en cómo se ha transmitido la información, ¿no? De todas maneras, estamos atentos, no los dejamos de ver, no los dejamos de monitorear, hacer seguimiento para que en caso tengamos algún disparador, poder actuar rápidamente y poder controlar ante esta necesidad. Qué interesante lo que mencionas, y más bien, explícame un poco de repente, cuéntame, ¿han identificado algún tipo de trigger, algún tipo de disparador para este evento? El disparador lo hemos asumido al reclamo del gerente mismo, ¿no? Normalmente el gerente ha sido muy insistente, vale la pena decir, tan insistente que ha emitido comunicaciones a la dirección de la RCC, se ha comunicado con algunos congresistas para que intervengan y puedan tener reuniones con nosotros. Entonces se han atendido todas sus comunicaciones, correos, cartas, se han dado respuesta. Entonces lo vemos a esa persona como sus acciones, lo vemos como nuestro disparador. Por el momento hemos tenido comunicaciones, ya no muy rutinarias como antes, porque se le ha explicado, ¿no? de este modelamiento hidráulico y que no pasaría a mayores, ¿no? Aparte también decir que la cuenca de Cascajal no forma parte del proyecto, sí la Cajamarca, pero estamos haciendo los estudios necesarios para que ellos tengan la tranquilidad de que no va a volver a ocurrir, ¿no? Es una situación similar. Claro, perfecto, Rubén. En todo caso, sí, yo también me quedo con eso y rescato que lo hayan identificado en esta etapa temprana de identificar los interesados, que es, digamos, yo pienso que es el corazón, que hayan podido rápidamente tomar acción y justamente ya inclusive incorporar de pronto un alcance que no es, pero hacer un buen trabajo que finalmente no impacte a asociaciones o grupos de personas que estén pues aledañas a la zona. En todo caso, bueno, de mi parte está claro. No sé si alguien más quiera aportar algo. De pronto alguien que tuvo uno de los campeones que tiene algo parecido, que le ocurrió, que sigue la misma práctica o que no se pudo hacer. Si por favor nos pueden compartir. La importancia de estas reuniones también es eso, es compartir, ¿no? Lo que pasó aquí o lo que está pasando aquí versus lo que ya pasó o lo que va a pasar. Si tienen alguna experiencia, por favor, sería bueno que lo puedan compartir. Bien, parece que no. En todo caso, iríamos cerrando la sesión. No sé, Irving, si quieres cerrar con algo, no sé, o ya está todo para ir cerrando la sesión. No, solo reforzar una de las lecciones aprendidas, que es que la identificación de los interesados y el monitoreo es constante del inicio al fin del proyecto, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta para nuestros proyectos. Bien, en todo caso, muchísimas gracias a todos por su participación. Ir adelantándoles que la próxima sesión café va a ser el 25 y va a estar a cargo del sector de educación. Así que esperamos contar una vez más con su participación para seguir avanzando en este desarrollo de aprendizaje en conjunto que tenemos. Muchísimas gracias a todos, gracias por su atención. Nos vemos el 25. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias.